Tercer bloque de arquitectura. Seguimos hablando desde este jardín bellísimo en el que nos encontramos en el día de hoy aquí en Pago Chico. Pero es momento de otoño, dijimos, es momento de trabajar, es momento de entregarle al jardín todo nuestro esfuerzo para que él nos lo devuelva en primavera-verano, en temporada estival. Así que nos fuimos, vamos a hablar con el ingeniero agrónomo Oscar Chicó y con él vamos a hablar todo lo que refiere puntualmente a fertilización en el área del parque. Fertilización orgánica, inorgánica, césped, cantero, todo lo que necesitamos para fertilizar nuestro jardín en esta fase. Bueno, Oscar, bienvenido nuevamente al programa. Gracias. Este año y vamos a hablar todo tuyo, fertilización. Un poco. Bueno, vamos a comenzar por el césped. Bien. Tenemos que tener en cuenta que esta es una muy buena época para fertilizar césped, sobre todo pensando en invierno, ¿no es cierto? O sea, y si pensamos en invierno, el fertilizante que usemos particularmente tiene que tener potasio. Porque es el elemento que la planta le da rusticidad a la planta al frío. Mejora la rusticidad, mejor dicho, de la planta hacia el frío. Por eso los comunes triple 15 es el momento de usarlo, o algunos más complejos que se están usando, que andan muy bien últimamente. No puedo decir la marca comercial, pero todos creo que sabemos de qué hablamos. Pero fundamentalmente que tengan potasio, no urea, como sé que tiene que solo nitrógeno, fosfato diamónico siempre para la siembra, sí, si sembramos usamos fosfato diamónico, o triple 15. En esta es una época donde en las resiembras, sobre todo en las resiembras que se hacen sobre gramillas, que estamos en el momento justo, prácticamente yo diría que estamos terminando. Pues yo siempre aconsejo hacerlo durante marzo, no cuando la gramilla ya se pone amarilla. Ahora hay que hacerlo mientras la gramilla está verde, para tener un buen césped después. Entonces sería lo ideal hacer una resiembra en gramilla con el raigras anual tradicional, y ahí en ese caso yo usaría triple 15 porque me va a ayudar el potasio del triple 15 a dar un poquito más rusticidad, sobre todo en un raigras anual que es nuevito, fresco, tierno, ¿no? Y en general en todos los céspedes. ¿Y cómo hacemos para fertilizar? ¿Cómo se realiza la tarea? No, es un esparcimiento al voleo. Tenés que calcular más o menos 1 kilo cada 25 o 30 metros cuadrados, depende de las condiciones, cómo está el césped. Si el césped está bien nutrido, con 1 kilo cada 30 metros estamos bien. Si no, 1 kilo cada 25 metros cuadrados es la dosis, digamos, aconsejable. Y abundante riego. Y luego abundante riego, sí. No es una cosa tan drástico, tan importante el riego abundante como cuando se usa urea en la primavera, pero es necesario, sí, regar, porque es la forma que lo vamos a poner al nutriente disponible para la planta, ¿no es cierto?, con agua. Bueno, y hablando, sí, continúa. No, perdón, esto es referido al césped, ¿no es cierto? En plantas en general, como charlábamos los otros días con vos, tenemos que saber que las plantas caducas se duermen, digamos, la nutrición que ellas acumulan en esta época es con la que van a brotar. ¿Por qué? Porque en la primavera normalmente la temperatura ambiente levanta más rápido que la del suelo. La del suelo se mantiene frío un tiempo más prolongado que el ambiente. Entonces la actividad en la planta, por lógica, empieza la parte aérea antes que en la parte radicular. Quiere decir que las plantas, el rebrote de primavera, lo hacen con las reservas que acumularon durante la temporada anterior. Por eso es importante que se duerman bien nutridas. Es importantísima la nutrición de fin de verano, principio de otoño, ¿no es cierto?, para todas las plantas de hojas caducas. Los rosales, todos los árboles de vereda, en fin, todo lo que sabemos que es de hoja caduca, ¿no es cierto? Y en Bahía Blanca, en función de las características del clima que tenemos, que la primavera es muy ventosa, generalmente un poco más seca que el otoño,
las plantas de hojas perennes generalmente tienen un mejor desarrollo en otoño que en la primavera. Entonces aprovechemos para tenerlas bien nutridas también, ¿no es cierto? Buena alimentación a nivel radicular, porque es cuando vamos a aprovechar muy bien todo lo que invirtamos en fertilización en el suelo. ¿Y qué estamos hablando? Acá vamos a hablar y hacer las diferencias entre un fertilizante orgánico e inorgánico. Claro. Aclaremos las dos elementos. Perfecto. Indudablemente que siempre es aconsejable y deseable todo lo que es orgánico. Pero para tener un buen resultado de un trabajo orgánico, es un trabajo lento a largo plazo y constante, que yo pienso que a veces la gente no tiene la dedicación necesaria, o no tiene el tiempo, o no se dedica necesariamente. Siempre es bienvenido una nutrición orgánica, un abono orgánico, un humo de lombriz, bosta de animales, puede ser de vaca, puede ser de caballo, lo que sea, un buen compost, siempre es bienvenido. Pero no vamos a tener un resultado espectacular en corto plazo. Puede haber alguna mejora, seguramente que va a haber alguna mejora, sobre todo si es un suelo muy pobre, va a mejorar. Pero para la fertilización activa, bien efectiva, choqueante, digamos, son los fertilizantes químicos. De todos modos, en el jardín la proporción que se usa es muy poca, como te decía antes. En césped es 1 kilo cada 25 metros cuadrados. Lo mismo podemos calcular si usamos un fertilizante bien complejo, lo mejor que haya en el mercado, en canteros, así en canteros de flores, de herbáceas, con 1 kilo cada 25 metros de un buen fertilizante químico, andamos muy bien. ¿Y qué estamos hablando? ¿De un fertilizante que tenga todo lo que un cantero de herbáceas? Y hay fertilizantes químicos. No te puedo decir la marca, el nombre comercial, pero es completo, o sea, tiene que tener macronutrientes, o sea, nitrógeno, fósforo y potasio, y algunos microelementos como el hierro, molibdeno, zinc, calcio, magnesio, que hay disponibles fertilizantes en el mercado, y aparte son baratos, porque son fertilizantes que normalmente, baratos digo a nivel jardín. Sí. Porque son fertilizantes que son de uso agrícola. Entonces, para un agricultor es una inversión, pero en un jardín de 1000 metros cuadrados, por decir un jardín importante, no es una inversión importante. Y te hago una consulta, si utilizáramos estos en polvo también, granulado son. Bien, ¿y cada cuánto tenemos que fertilizarlo? Por ejemplo, ponele, hacemos ahora... Lo ideal sería, yo digo que para tener un fertilizante, un jardín, con una buena dosis de nutrientes en el suelo, con 3 fertilizaciones anuales es suficiente. Es, como les dije al principio, es muy importante la de otoño, que la gente en general no tiene en cuenta. Para mí, personalmente, es quizás la más importante del año, por todo lo que te expliqué, ¿no es cierto? En primavera la planta necesita desarrollar hoja. No necesitamos un fertilizante muy complejo. Te diría que en césped con urea estamos bien, no habría problema. Y la primavera, por lo que expliqué antes, de que la actividad radicular empieza un poco más tarde que la actividad aérea, la fertilización tiene que ser hacia fines de septiembre, primeros días de octubre. No hacia, no es necesario hacerla tan temprano, digamos. Y después yo pienso que una otra fertilización al principio del verano es importante también, porque las plantas tienen mucho desgaste en esa época, por los vientos, por las temperaturas, por todo. Entonces es bueno darle una nutrición que puede ser fines de diciembre, mediados de diciembre, entre los primeros días de diciembre y primeros días de enero. En esa época yo considero que es importante. O sea que estamos con 3 fertilizaciones anuales, como sería de otoño, primavera y verano. Inicio de verano. Exacto. Tengo una consulta, ¿qué pasa con la harina de hueso? Es muy buena la harina de hueso. El problema, hay 2 problemas.
es de disponibilidad lenta. Más que lo que yo he visto últimamente son de suelos de huesos calcinados, sino que son huesos medio frescos. La disponibilidad es lenta, mucho más lenta que un humo de lombriz, suponte. Y por otro lado, hay problema con las mascotas. Exacto. ¿No es cierto? Hay problemas con las mascotas, fundamentalmente con perros. Tengo algunas experiencias con harina de hueso y sobre todo con harina de sangre, que es excelente. La harina de sangre, si la podemos usar, es excelente para todo, ¿no? La harina de sangre es excelente. Si se consigue una harina de sangre bien seca, bien desmenuzada, bien trabajada, es excelente. Y es mucho más efectiva, más rápida la disponibilidad que en la harina de hueso. Pero también tengamos en cuenta que si tenemos un perro, es muy difícil usarla porque nos va a empezar a escarbar todo. Sí. Seguro. Peor el remedio que la enfermedad. Exacto. En ese caso. Sí. Bueno, te agradezco muchísimo. ¿Te quedó algún detalle en cuanto a fertilización? No sé si vos tenés alguna pregunta. Creo que está bien encantado. Claro, y fundamentalmente crear conciencia de que en este momento nosotros tenemos, si amamos el jardín, amamos las plantas, es como que tenemos que darle algo, y ese alimento que vos decís como reserva es fundamental. Cuando hablamos de las caducas, y es tan lindo trabajar ahora. Es que vos me has escuchado decir que hay que trabajar en otoño para disfrutar el jardín en primavera. En primavera y verano no hay que trabajar en el jardín, hay que limpiar, prolijar, hay que disfrutarlo, hay que trabajar ahora. Y el clima te invita. Mirá qué días que tenemos. Pero estos días enteros te invitan a estar en el jardín trabajando. Gracias. De nada, un gusto. Ya tomamos nota todo lo que hace a fertilizar el jardín, pero también les dijimos que es momento de trabajar. La semana anterior les mostré un jardín realizado por Paz Cantarelli en Altos de Paligüe. En él se habían hecho toda una serie de reformas para ir cambiando, trasplantando, dividiendo. Todas estas tareas del jardín las compartimos ahora junto a Susana Currás en la siguiente nota. Bueno, Susana, hablemos un poquito de las tareas que se están realizando en este momento en este jardín. Es bastante complejo el tema de la plantación acá. Bien. Hay algunos trasplantes y estamos colocando plantas. Me gustaría que vieras cómo se planta. Bien. Ese detalle es súper importante porque no solo hay que hacer un pozo, colocar la planta y taparla. Bien. Hay que ponerle un poquito de harina de hueso debajo, hay que ponerle abono orgánico, que el abono orgánico tiene un nombre muy lindo, pero no es más que bosta de vaca, de caballo, como siempre les digo, estacionado. Bien estacionado, y siempre de animales que coman grano o pasto. Claro. Y bien estacionado porque si no levanta temperatura y quema las raíces. Eso es muy importante, eso es la comida de las plantas. Y después acá también estamos agregándole, además aportando humus de lombriz. Eso es otra cosa muy importante. Por eso en este jardín, que es nuevito, tiene un año más o menos, un año y medio, y las plantas están muy desarrolladas, porque además de regadas, están alimentadas. Y le están agregando también, creo que un poquito de fósforo. Eso es, ya hay que tener más cuidado. Con lo demás es más fácil de manejar. Exacto. Y otra de las tareas que en esta época del año ya comenzamos a realizar son las tareas de trasplante, que es lo que estás haciendo acá en este lugar. Acá se están cambiando un poco de lugar porque se está armando un cantero nuevo, que a veces es lindo no armar todo el jardín junto. A veces lo que pasa en los jardines, que vamos viendo distintas zonas donde tenemos vistas del comedor, vistas de un living. En este caso, donde estamos agregando este cantero, es una vista importante que creo que es del comedor. Claro. Y lo vas viendo a medida que estás aparte viviendo. Aparte es vivenciar el jardín, exacto, es vivenciar. Eso es importante y siempre es lindo hacer algo nuevo. Sí. O cambiar, o a veces nos aburrimos de alguna planta y hacer esos cambios. En este lugar hay trasplante y plantación. Las dos cosas. Las dos cosas. Bien. Que se trabaja con mucho cuidado, a veces usamos el anti-shock cuando usamos el trasplante, que es una hormona que se riega alrededor de las raíces y también el follaje de las plantas. Sirve mucho para el trasplante, solo para eso, no para plantar. Exacto.
Sí, la plantación se realiza con todos los pasos que yo te dije, que son los aportes nutritivos. El aporte para la planta a nivel de raíz. Exacto. Y todo lo demás en cuanto a sustrato. En esta época, ¿podemos hacer toda división de matas también? Sí, de todas las herbáceas, de gramíneas, sobre todo de herbáceas. Esta es la mejor época. El otoño. Nunca hagamos trasplantes ni división de mata en invierno, porque en invierno la planta con el frío no desarrolla raíces. Se va a quedar quieta o va a morir. O se va a quedar quieta hasta que se caliente un poquito la tierra. O sea, aprovechar ahora otoño para hacer todas estas tareas que estamos hablando, y como siempre decimos, ¿no? A veces para tener un jardín lindo en temporada estival tenés que trabajar en el jardín. Y el otoño es ese momento, el momento de trabajar en el jardín. Por ejemplo, ahora podemos dividir tulbagias, podemos dividir iris, podemos dividir agapanthus. Hay muchas. Lo que es herbácea, salvo, qué sé yo, las salvias que están en plena floración, o las gauras, ahí tenemos que esperar un mes más. Sí. Pero ya arrancamos en una época espectacular para división de matas. Bueno, muy bien. Te agradezco, Susana, y vamos a estar hablando también de gramíneas. Acordate que queda pendiente. Que es muy parecida a otra que hay, que es un miscanthus, pero esta es una variedad nueva, muy, muy linda. Dale, gracias. Go by.